Muy buenas noches para todos, con nuestro reconocimiento y gratitud por dedicar este tiempo y compartir este espacio que ha sido convocado en conjunto por la Alianza de Acuerdos Fundamentales y la responsabilidad de los colegios médicos de Cauca, Santander, Antioquia y Cundinamarca, Bogotá. Como bien se describió en la invitación, se trata de algo bien importante y es la oportunidad que tenemos hoy con la doctora Clemencia Mayorga de escuchar la presentación, la descripción del proyecto de ley para la reforma de la salud que la Alianza ha construido como una herramienta extraordinaria para el debate parlamentario que evidentemente va a conducir a cambios en el sistema de salud. Yo creo que quiero destacar que con la doctora Clemencia Mayorga y otros colegas como el doctor Germán Redondo de la Academia Nacional de Medicina, con la doctora Clemencia Mayorga les invito a tomar ventaja de esta oportunidad para discutir, hacer preguntas. Yo quiero presentarla como la destacada colega y dirigente gremial que es. La doctora Clemencia Mayorga es médico pediatra, especialista en docencia universitaria, ha sido pediatra de cuidado intensivo del Hospital Militar, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario San Rafael, donde además fue directora del posgrado en pediatría. La doctora Mayorga es magistrada del Tribunal de Ética Médica de Bogotá. Fue subsecretaria de Salud Pública de Bogotá en el 2020 al 2021 y por lo tanto tuvo una gran responsabilidad en medio de la pandemia y donde tuvo una muy destacada actuación. Pues la doctora Mayorga es una defensora del derecho a la salud, del derecho al trabajo digno, ha sido presidente del Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia y es la actual presidente del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. De manera, colegas, que como pueden apreciar, la doctora Clemencia es una médica integral e íntegra y es un honor presentarla. Entonces nos acompaña como la vocera de los acuerdos fundamentales y como decía, tenemos la oportunidad de enterarnos y discutir con ella las características de este proyecto tan significativo. De manera que, doctora Clemencia, la mesa es suya. Muchísimas gracias, doctor Villar. Bueno, en este caso de la virtualidad, la plataforma es suya porque ahora ya todo lo hacemos virtual. Entonces, bueno, muy agradecidos por el espacio. Este es un espacio que hemos querido básicamente concitar 4 colegios que hacemos parte de la Federación Médica Colombiana, que son el Colegio Médico de Santander, el Colegio Médico del Cauca, el Colegio Médico de Antioquia y el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, para dar a conocer internamente. Ustedes seguramente han visto algunas noticias con respecto a un proyecto de ley de acuerdos fundamentales en medios de comunicación, pero es importante que nuestros miembros, nuestros afiliados de nuestros colegios y de las 21 organizaciones que ya les voy a mostrar que hacemos parte de acuerdos fundamentales, conozcamos el planteamiento de lo que nosotros estamos construyendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que me voy a tomar seguramente unos 30 o 35 minutos para hacer una exposición de las generalidades de nuestra propuesta de proyecto de ley y por supuesto luego pues abrimos un espacio en el que podamos responder las preguntas. Aquí está parte de los integrantes de acuerdos fundamentales, pero destaco al doctor Germán Redondo,
al doctor Néstor Gómez, que pueden ayudarnos a dar respuesta a todas las inquietudes que tengamos al final. Entonces, muchísimas gracias. Voy a compartir, ¿puedo compartir pantalla? ¿Tengo el permiso para compartir pantalla? Ya, doctora, ya mismo lo hacemos. Gracias. Sí, algo muy importante que no destaqué es que se trata de un trabajo colectivo de 21 organizaciones de la salud, organizaciones médicas, y este proyecto de ley es el resultado de un debate abierto, democrático, con construcción de consensos, desarrollando 14 puntos fundamentales, de manera que todo lo que han hecho los colegas y las organizaciones que representan es loable y un gran aporte al debate nacional y a la necesaria reforma de la salud. Entonces, Perdóname, aquí me dice la doctora Sandra, me está escribiendo, ya puede compartir pantalla, pero no, la habilitación de donde se comparte pantalla para mí está inactiva. nos están apoyando. Vamos a ver si ahí, por favor, me dicen si ahí estamos viendo. Sí, viene. Ya le estaba apoyando. Sí, ya comenzó a proyectar. Ok, perfecto. Entonces ahí estamos viendo y me están escuchando bien. Correcto, sí, señor. Bueno. Ya, perfectamente. Ok, entonces, pues lo primero que quiero destacar es Tal vez en proyección. No, sigue, por favor. Lo primero que quiero destacar es que esta, como mencionaba el doctor Villar, es una construcción colectiva. Somos 21 organizaciones que ustedes pueden ver ahí, desde la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, los 4 colegios que mencionamos. Ya no lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Ay, ahí sí no sé. Está en negro la pantalla, está en negro la pantalla. Está compartiendo, pero está en negro. Perdónenme porque no sé qué está pasando. Sí estamos viendo su computador y su plan. Ahí. No está proyectando todavía. Ahí es donde yo estoy escogiendo mi presentación, entonces no sé ahí qué hacer. ¿En pantalla completa? Sí, a ver, voy a volver a hacer aquí la ventana. Aquí escojo la ventana. En pantalla completa y se para en las diapositivas. Debe seleccionar la presentación. Tengo 3 opciones que dicen pestaña de Microsoft, ventana y toda la pantalla. Ok. Entonces, toda la pantalla. La pantalla completa. Ahí. Ahora sí. Ahí están viendo. Ahora sí está bien. Ahí Sí, ya se está viendo. Perfecto. Ok, entonces lo primero que quiero comentar es digamos, el logro más importante, yo lo considero así y permítanme, pues, digamos, destacar
el hecho de que hayamos podido sacar adelante unos acuerdos fundamentales por parte de estas 21 organizaciones que ustedes ven allí, dentro de las cuales destacaba la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, los 4 colegios médicos que mencionamos en principio, Asosalud, que es un colectivo muy importante de profesionales del sector salud no médicos, el sindicato de la Federación de Sindicatos Médicos, el capítulo Nariño de la Academia Nacional de Medicina, Fenalsalud, que es otro colectivo de sindicatos. Bueno, somos 21 organizaciones, la Asociación Colombiana de Epidemiología. Digamos que ha sido un trabajo de 3 años para poder llegar a unos acuerdos fundamentales, como es el nombre de nuestro grupo, y pues no es fácil porque digamos que ustedes entienden las diferencias que hay en cada una de estas organizaciones. Los que me conocen saben que he dedicado más o menos toda la vida a tratar de generar unidad en torno a la defensa no solamente del derecho a la salud, sino a la mejora del sistema de salud. Y créanme que lograr en estos 3 años de trabajo ponernos de acuerdo en cuáles son esos puntos prioritarios de la ley estatutaria de salud que creemos que tenemos que sacar adelante, haciendo una salvedad, y es que no estamos de acuerdo en todo. Estas 21 organizaciones tenemos diferencias conceptuales, diferencias digamos, frente a muchos aspectos específicos y puntuales, pero fuimos capaces, y ese es uno de los logros más importantes que destaco, de decir, más allá de los intereses y de los énfasis particulares de cada organización, este sistema de salud necesita estas mejoras, y fuimos capaces de construir esos 14 puntos de acuerdos fundamentales. Importante entonces saber que esto proviene básicamente cuando nos ponemos de acuerdo para adelantar este trabajo. Desde hace ya prácticamente 3 años decimos, nuestro norte y nuestro objetivo es la ley estatutaria 1751 de 2015, en donde por supuesto la participación de las organizaciones médicas fue muy importante y en donde se plasma pues toda esta trayectoria de avances sociales que dejaron en el país el cambio de lo que era en la Constitución del 91 un servicio de salud a un derecho a la salud y todo lo que ello conlleva. Entonces, pues con esto abro esta presentación diciendo que nuestro proyecto de ley es un proyecto propositivo, estará seguramente lejos de alcanzar la perfección, pero créannos que ha sido elaborado no solamente con un espíritu independiente, académico, técnico, científico, sino con esta superación de ir más allá de los intereses de cada organización para ponernos de acuerdo en lo fundamental, y de ahí surgen esos 14 puntos. Es importante que ustedes recuerden qué pasó con la llegada de este gobierno. Se propone una reforma a la salud, esa reforma a la salud por parte del gobierno empieza un trámite. Nosotros con la construcción en ese momento de nuestros 14 puntos de acuerdos fundamentales, planteamos en todas nuestras comunicaciones unas coincidencias con la propuesta del gobierno en algunos aspectos, pero también planteamos unas diferencias en otros aspectos fundamentales. Durante este trámite, ese proyecto de ley pues termina en el archivo, en la Comisión Séptima del Senado, y en este momento no hay, para efectos prácticos, no hay una propuesta radicada en el Congreso de la República. Pero la pregunta que nos hicimos entonces en esta segunda etapa es, ¿verdaderamente sí se necesita una reforma del sistema de salud vía legislativa? ¿Es necesario que pongamos una nueva apuesta de una propuesta? Nosotros creemos que es así, más allá de, digamos, opinar sobre la propuesta del gobierno y de estar de acuerdo en algunos puntos y en otros no, realmente se necesita. Pues nosotros queremos hacer esta reflexión y la hago yo desde el punto de vista de cómo veo la necesidad de una reforma al sistema de salud. En el año 93, cuando se planteó la Ley 100,
digamos, recién Constitución del 91, se plantea en el año 93 la Ley 100, pero recuerden ustedes que en esa Constitución del 91 la salud no era un derecho, la salud era un servicio y como tal, después de esa Constitución del 91, viene entonces en el año 93 pues una propuesta con la que muchos no estuvimos de acuerdo precisamente porque el tema era una prestación de servicios de salud que no un derecho, y ya vamos a ver las diferencias que tiene que cubrir todo para todos los residentes en Colombia, y en ese sentido se hace una organización del sistema que ha tenido muchas dificultades durante estos 30 años ya de Ley 100, pero viene entonces unos cambios generados básicamente de la presión de los colombianos, de los colectivos, y en ese caso reivindicar el papel, digamos, de la necesidad de que se convirtiera un servicio de salud en un verdadero derecho a la salud. Y en ese sentido, pues la Corte Constitucional recoge todos estos problemas de que la salud se ha concebido y se hubiera concebido como un servicio y se estuviera prestando de esa manera, como un paquete de servicios de salud, y vienen todas las sentencias de la Corte Constitucional que se unifican en una gran sentencia T-760 del año 2008, que es la primera vez en que la Corte Constitucional dice no, la salud no es un servicio, la salud debe considerarse como un derecho, y cómo se evoluciona después de ese derecho a la equiparación de los regímenes contributivos, subsidiado, etcétera, etcétera. Esto para recordar que no podemos abstraernos a que ha habido unos cambios a través de la historia, básicamente que nos han hecho avanzar en el tema de salud y que esos cambios requieren una estructura que ya vamos a ver por qué, sí requiere una reforma de ley para poder, digamos, ser garantizado de una manera adecuada y avanzar en esa garantía del derecho a la salud. Pero también, por otro lado, están los problemas del sistema de salud en ese proceso. Y entonces hemos tenido 30 años en que, a pesar de esta evolución de un servicio a un derecho, el ropaje, el andamiaje que esto tenía, pues ha dejado, digamos, ha develado una serie de problemas que necesitamos fundamentalmente modificar a través de un proyecto de ley. Varios de estos temas que les he mencionado están en esta diapositiva y es por eso que nosotros creemos que esos cambios de la Ley 100 de la salud como un servicio, que ahora, que digamos a través del tiempo pasa a ser un derecho y que adicionalmente... luego, por supuesto, cuando cambia, deja de ser un servicio y pasa a ser un derecho, equipara los regímenes, por ejemplo, y luego entonces cómo esos cambios sociales hacen que la exigencia de un andamiaje financiero, administrativo, operativo, logístico del talento humano en salud requiera un nuevo marco legislativo para poder avanzar. Pero también cambios en los patrones demográficos, el aumento del envejecimiento, los cambios epidemiológicos que hemos tenido en el país como en el mundo y que requieren además un financiamiento creciendo en el sistema de salud, tanto en Colombia como en la mayoría de países, y vamos a adentrarnos a eso más adelante. Todo esto para decirles que definitivamente nosotros consideramos que sí se necesita un cambio legislativo y entonces ahí nos damos a la tarea de mirar, partiendo de esta primera respuesta, revisar cuáles son las virtudes y cuáles han sido los problemas del actual sistema de seguridad social en salud en Colombia. Dentro de esas virtudes, pues nosotros destacamos que ha habido un modelo de aseguramiento mixto, el derecho a la salud con una afiliación y una representación del afiliado, es decir, en nuestro sistema de salud
digamos, una tutela pues es puesta a la EPS y esa EPS responde por ese derecho a la salud, por lo menos desde esa vía de representación. Hay unas responsabilidades de gestión de riesgo en salud, financiero y operativo. En el financiero vamos a ver, digamos, algunos problemas que han surgido, pero en términos generales está una cobertura prácticamente universal si revisamos los porcentajes de afiliación en Colombia. Ya vamos a ver que eso no significa, no es igual a tener verdaderamente acceso al sistema de salud, pero en el tema de esa cobertura, digamos, existe. Creo que hay algún micrófono prendido. Sí, por favor, le solicitamos cerrar los micrófonos para poder escuchar bien a la doctora. Una protección financiera que ahora vamos a ver cómo esos recursos, digamos, cuál ha sido el problema con esos recursos del sistema de salud, pero en términos generales, digamos que se ha venido ampliando de manera importante ese aseguramiento de acuerdo a todos estos cambios que mencionábamos anteriormente, una portabilidad en términos de que, pues, en teoría estamos cubiertos en cualquier parte del territorio colombiano donde estemos, y un plan de beneficios que ha ido creciendo y que, digamos, que ha protegido y ha entregado al sistema de salud unas cifras que luego podremos tener discusión de si son suficientes o no, pero ese plan de beneficios, digamos que ha ido creciendo en la manera en que las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos han ido llegando al país. Esas podrían ser algunas de las virtudes que nosotros consideramos, pero también consideramos unos problemas reales que tiene el sistema de salud actual y que ameritan entonces este cambio, y ellos son las barreras de acceso, la inequidad en la oferta de servicios, y esta inequidad tiene que ver no solamente con los quintiles y las poblaciones, digamos, más empobrecidas, sino con algunas zonas específicas geográficas del país en donde la oferta del servicio es completamente inequitativa, pero también entre servicios, o sea, tenemos una serie de problemas de inequidad que por lo menos en los cuales nosotros creemos que debemos avanzar. El deterioro de la red pública, eso digamos que ha sido, pues para muchos es claro que durante este tiempo la red pública se desfinanció y, por supuesto, ha habido un creciente deterioro tecnológico, de talento humano en salud, con temas de déficit financieros que han hecho que la red pública, a pesar de ser un prestador único en muchas de esas áreas dispersas y rurales o lejanas, aunque sea el único, está deteriorada y no tiene cómo competir con los prestadores privados. La intermediación financiera, que ha sido un problema y que determinó durante estos 30 años graves problemas de desvío de recursos, de corrupción que todos conocimos y que a nuestro juicio debe ser eliminada por un proyecto de ley. La integración vertical, que la conocemos y a nuestro juicio también ha derivado que los recursos del sistema de salud que se pagan vía UPC a esas EPS se vayan, digamos, de manera prioritaria, llamémosla, o de manera no equitativa a los prestadores que hacen parte de las EPS. La insuficiencia de recursos, nosotros creemos que hay que plantear, y lo vamos a ver más adelante, una conversación real y seria sobre si los recursos de nuestro sistema de salud son suficientes o no. Tenemos una tragedia hoy en el sistema de salud y lo vimos durante la discusión del
del proyecto de ley en la legislatura pasada, y es que tenemos unas EPS que hoy dicen no nos alcanza la plata y el gobierno que dice sí les alcanza la plata, y realmente no tenemos un estudio serio sobre eso. Eso amerita para nosotros también una propuesta concreta. La ausencia de un sistema único de información en salud, que es un tema aplazado, y que de no tenerse no nos va a permitir muchos avances y mucho conocimiento y muchos controles dentro del sistema de salud. La precarización laboral, pues aquí todos somos conscientes de que el 80% de los trabajadores del sector salud son trabajadores que no tienen una vinculación laboral, que no tienen unas prestaciones sociales, descansos, vacaciones, licencias de maternidad, y que además en ese tipo de contratos no pueden ser representados sindicalmente, y que adicionalmente se tratan como unos proveedores más y no se tiene oportunidad en salud. Bueno, y todos estos problemas pues hay que abordarlos con una reforma a la salud, que por eso nosotros estamos planteando. Dos temas para cerrar en los... Perdón. Colegas, les pedimos el favor que se excepcionen de tener cerrados los micrófonos. Doctora Sara, Jiménez, por favor. Cierre el micrófono. Gracias, doctor Villar. Cierro con dos problemas que ameritan también esta propuesta, y es la pérdida de credibilidad o legitimidad entre los actores del sistema. Si algo tiene nuestro sistema de salud y ha recorrido en estos 30 años, es que tenemos desconfianza unos actores de otros, y los pesos y contrapesos que se crearon no fueron suficientes. Entonces ha habido actores que definitivamente pues han tenido un poder dominante sobre otros, y eso ha hecho perder la confianza y la legitimidad del sistema. Y por último, la pérdida de autonomía de los profesionales de salud, que amerita también unas propuestas concretas, y en esto decimos pues sí ha habido pérdida de la autonomía en este sistema. Digamos que la orden médica, que es en últimas aquella que es motivada justamente por las necesidades del paciente, con base en la mejor evidencia científica disponible, se ve muchas veces bloqueada por la necesidad de autorizaciones administrativas, que en muchos casos pues sí se convierten no solamente en una barrera, sino en una pérdida de autonomía de parte de los médicos y profesionales de la salud. Entonces, por todos esos puntos, nosotros planteamos, se necesita una reforma. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esa reforma? Repetimos, la implementación de la ley estatutaria en salud, por lo que nosotros planteamos que esa ley estatutaria de salud, fíjense ustedes, debe cobijar en esta propuesta a todo el sistema general de seguridad social en salud, de riesgos laborales y de enfermedad profesional, los accidentes de tránsito, los eventos catastróficos, los desastres naturales, los actos terroristas, y cubrir a toda la población. Y fíjense que allí deberían estar los regímenes exceptuados. Y tenemos por otro lado unos contenidos, no me voy a detener acá, estos son como los capítulos que nosotros tenemos en nuestro proyecto de ley que vamos a entrar a mirar. Lo que sí les quiero decir es que el texto finalmente en lo que vamos de esta construcción está en la página de Acuerdos Fundamentales, www.acuerdosfundamentales.com, pues porque yo aquí voy a plantear las ideas generales de nuestra propuesta, pero la lectura, digamos, detallada de esa propuesta la pueden encontrar en la página con el texto como va hasta este momento. Entonces, empecemos por el tema de la rectoría. ¿Cómo planteamos nosotros la rectoría? Nosotros revivimos y rescatamos el Consejo Nacional de Salud con unos consejos territoriales de salud. Consejo Nacional de Salud, que creemos que debe tener decisiones vinculantes y que es realmente el órgano que dicta las políticas
a mediano y largo plazo del sistema de salud. ¿Por qué creemos que debe ser así? Porque creemos que esas políticas de mediano y largo plazo en el sistema de salud deben ser independientes de los gobiernos, deben ser políticas de Estado, deben estar planteadas desde el punto de vista, digamos, técnico y con la participación de los actores de salud para hacerlas mucho más fortalecidas y menos dependientes de los cambios de gobierno. Digamos que se plantean en países desarrollados políticas de largo plazo en el sistema de salud y por eso entonces planteamos un Consejo Nacional de Salud que tenga decisiones vinculantes. Recuerden que en el proyecto de ley del gobierno planteaban el Consejo Nacional de Salud, pero solamente con recomendaciones. Para nosotros es importante que tenga decisiones vinculantes, sin que eso signifique que se pierde la rectoría del Ministerio de Salud y del gobierno que esté en ese momento, porque si ustedes miran en total de los 15 consejeros que nosotros proponemos, miren ustedes hasta ahí, están 5 ministerios, está el Departamento Nacional de Planeación y está un representante de las direcciones territoriales de salud. Entonces, miren que el gobierno tiene una amplia representación. ¿Y por qué planteamos estos ministerios? Ya vamos a ver más adelante que para nosotros, como para el gobierno, y en eso coincidimos, el tema de los determinantes sociales de salud, el trabajo intersectorial y el planteamiento de políticas en ese sentido a largo plazo es fundamental y eso se tiene que ver en concreto con la presencia y los recursos de otros sectores para poder realmente abordar esos determinantes sociales de la salud que muchos, ustedes y yo lo sabemos, van más allá de la salud específicamente y que son necesarios. Pero miren ustedes que por otro lado planteamos, por ejemplo, estos dos actores que no están en la propuesta que tenía el gobierno, las gestoras de salud y las clínicas y hospitales no estaban incluidas, las organizaciones nacionales de los trabajadores de salud, las organizaciones nacionales de profesionales de la salud, las organizaciones de pacientes, la Academia Nacional de Medicina, las facultades y escuelas de salud. Cuando hablo de estos, hablo de una representación, ¿no? De parte de esos grupos y también un representante de grupos étnicos, campesinos y víctimas del conflicto armado. Entonces, para nosotros esa rectoría se ejerce a través de este Consejo Nacional de Salud que tendrá decisiones vinculantes. Y fíjense ustedes ahí que es importante que empecemos entonces a mirar qué es lo que nosotros planteamos como funciones de ese Consejo Nacional de Salud. Primero, en la metodología y los recursos, digamos, del sistema de salud en un 90% hoy son la UPC. Ya vamos a ver que nosotros proponemos un cambio porque proponemos un fortalecimiento de los recursos para atención primaria en salud y para subsidios a la oferta que no sale de la UPC, que era una de las, digamos, de las críticas que teníamos con la propuesta del gobierno, y es que la propuesta del gobierno, es más, prácticamente después el gobierno nacional sacó por decreto de la UPC un porcentaje del 5% para destinar a los equipos territoriales de salud, lo cual es no solamente inconveniente porque el valor de la UPC creemos, y ahorita lo vamos a explicar, que está desfinanciado y que requiere más recursos y que no se puede financiar más, sino porque pues eso no se puede hacer de esa manera y por eso incluso la Corte Constitucional declaró inexequible esa parte. Entonces nosotros planteamos que ese Consejo Nacional de Salud debe definir y contratar un estudio técnico independiente. Esto quiere decir, no son las gestoras ni son los presidentes ni es el gobierno, cuál es la metodología del cálculo del valor de la UPC para definir cada año el valor de la UPC. Eso es crucial y fundamental para nosotros, que el país tenga transparencia y no tengamos esto que vimos durante este último trámite en la legislatura y que vimos fue pues realmente no
tenemos claro hoy los colombianos y no coincidieron las cifras entre las EPS y el gobierno nacional y no sabemos si está desfinanciado o no, lo cual es un punto pues que hay que abordar y así lo abordamos en nuestra propuesta. De ese valor de la UPC, sí tenemos que definir y debe definirse también mediante un estudio técnico cuál es el valor por los, digamos, las tareas logísticas y operativas que se plantean para estas nuevas entidades que pasarían a ser de las EPS a las entidades gestoras de salud, que ya no recibirían el valor de la UPC y a las cuales ahorita más adelante vemos las funciones, se les define unos gastos por administración, pero nosotros no estábamos de acuerdo y tengo que decirlo, con que esos gastos de administración se dijera, pues como se dijo, les damos el 5% y les proponemos unos incentivos del 3% de la UPC, que esos son, pues eso son unos 10 billones de pesos, pero además no sabemos con qué base técnica se dijo, entonces eso también debería salir de este estudio. Y con eso, pues garantizar la financiación de lo que tiene que ver con esa atención de la mediana y alta complejidad al tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Estatutaria de Salud. Importante. Y entramos aquí un poco al modelo de atención en salud que nosotros planteamos. Y en ese sentido, digamos, concordamos con que este modelo de atención en salud, en eso nos parece que el gobierno ha planteado adecuadamente un modelo de atención en salud preventivo, predictivo y resolutivo. ¿Y cómo se llevaría a cabo? Desde una atención primaria en salud, una transsectorialidad, trabajando en los determinantes sociales de salud. Recuerden la conformación del Consejo Nacional de Salud, de los 5 ministerios y el Departamento Nacional de Planeación, que es muy importante. Y recuerden que estamos diciendo que esto debe ir con unos recursos específicos para esos determinantes sociales de salud que no son de la UPC ni son del sistema de salud. Y luego para nosotros pues vienen los centros de atención primaria en salud. Cuando decimos centros de atención primaria en salud, estamos hablando de esos centros donde hoy estamos adscritos. Ojo, yo hoy tengo una EPS y yo tengo mi centro de atención primaria donde tengo mi médica. Por cierto, vivo muy contenta con mi médica de primer nivel y esa médica de primer nivel, yo estoy adscrita, tengo mi centro de atención de primer nivel, pero pues nosotros sí seguimos, si ustedes ven aquí a la línea roja, sí seguimos planteando la afiliación. Es decir, nos parece que a pesar de que coincidimos con el gobierno en que este centro de atención primaria es la puerta de entrada y yo debo estar adscrito, mi afiliación continúa y yo necesito tener una institucionalidad que la representa y que me va a garantizar no ese nivel de atención, sino todos los niveles de atención, desde la atención primaria en salud hasta las redes integradas e integrales de servicios de salud, que serían las que prestan el nivel 2 y 3 de complejidad. Fíjense que aquí nosotros planteamos, y en esto hay una coincidencia con el gobierno, en esta primera parte planteamos una necesidad de fortalecer los recursos del presupuesto y del sistema general de participación y generar un subsidio a la oferta para estos servicios. Ustedes y yo sabemos que los servicios de APS, los equipos territoriales, los centros de atención primaria necesitan un subsidio a la oferta con una prioridad. Con una prioridad, lo digo que puede ser una prioridad en el tiempo mientras se tienen los recursos financiados, que ya vamos a ver cuáles proponemos nosotros nuevos. Y es que en esas zonas rurales dispersas es donde se debería priorizar esos primeros recursos para fortalecer estos temas con un subsidio a la oferta, pero que luego es necesario para todos los, digamos, la geografía nacional.
y una atención del segundo y el tercer nivel que sería financiada por la UPC mediante el estudio técnico que mencionamos anteriormente. Esto además requeriría estos mismos recursos del presupuesto general de la nación, ya vamos a ver nuevos recursos. Se requiere un fortalecimiento de la red pública nacional con un plan a 10 años, así lo proponemos nosotros, por lo que hablábamos precisamente de digamos, el debilitamiento, el deterioro que ha tenido la red pública hospitalaria, las instituciones públicas a través de este tiempo, pero con recursos diferentes a los destinados para el aseguramiento en salud. Miremos cómo serían esas redes integrales e integradas del sistema de salud. Miren ustedes que aquí tenemos entonces lo siguiente. Nosotros planteamos unas redes, nosotros tenemos unas redes, digamos, que planteamos que sean territoriales, no necesariamente departamentales. En eso coincidimos con el gobierno, porque, digamos, las diferencias o similitudes en las problemáticas sociodemográficas y de los perfiles epidemiológicos, pues no corresponden a la división administrativa del país. Y en ese sentido, el Ministerio de Salud, así lo dice nuestro proyecto, deberá definir cuáles son esas áreas para crear esas redes que pueden estar superpuestas, ya vamos a ver en qué niveles. Pero ojo, sí planteamos que para los pacientes la red territorial tiene que ser una sola que integra desde la atención primaria en salud hasta estos centros de atención primaria y la mediana y alta complejidad. No necesariamente quiere decir que tenemos que tener cuarto nivel en todas las regiones del país, por supuesto que no, y en ese sentido, entre más alta es la complejidad, más vamos a tener centros de alta complejidad que se van a superponer en las redes, pero sí que sea una sola red, y ahí enfatizo en una diferencia que teníamos con la propuesta del gobierno que ustedes recuerdan, y es que el gobierno planteaba aquí en donde estoy señalando una red que era atención primaria y centros de atención primaria y una red distinta que era la mediana y alta complejidad. Y eso nos parecía a nosotros, nos parece que genera una brecha y que va a tener dificultades en el tema de, digamos, dos logísticas distintas, sino una red, como la palabra lo indica, integrada e integral de servicios de salud. Por eso nosotros planteamos que esto tiene que ser una sola red, donde el paciente, ojo, va a transitar en esa red sin autorizaciones administrativas. Fíjense ustedes que en ese sentido estamos abordando uno de los problemas que mencionaba al principio, a través de un sistema de referencia y contrarreferencia y basado en un sistema único de información en salud, que ya vamos a mirar un poco más adelante. ¿Pero qué es una red? Una red, entonces, es un conjunto de IPS que hacen acuerdos para prestar servicios de salud individuales, colectivos, eficientes, equitativos, integrales y continuos a una población definida y que deben tener todas estas características. ¿Por qué son integradas y cuándo consideramos que son integradas? Porque tienen autonomía administrativa y financiera con capacidad para contratar mediante la organización de instituciones y de servicios de salud individuales y colectivos de carácter público, privado o mixto, donde también estarán los profesionales independientes. Pero son integrales porque tienen, lo mencionaba al principio, esa capacidad resolutiva frente a todas las necesidades en salud y cubren los 3 niveles de complejidad. Entonces, eso es para nosotros una red. ¿Cuáles son entonces y cómo funcionarán esas redes? ¿Cómo lo harán? ¿Cómo se organiza? Entonces, fíjense ustedes que nosotros dejamos esta figura que es las entidades gestoras de salud o IEPS. Esas entidades gestoras de salud celebrarán con cada red integrada de servicios de salud un acuerdo de voluntades que establezca los servicios a prestar y la modalidad de pago aplicable, con una característica, y es que nosotros hemos dicho que el pago por evento debe ir siendo replanteado en el sistema de salud de manera que formas más eficientes
costo efectivas y con resultados en salud sean aplicables, más allá del listado de la venta de servicios, que no solamente es sumamente costoso, sino que requiere un andamiaje administrativo, logístico y de procesos muy, muy grande. Esas gestoras, dentro de sus funciones, entonces, tendrán que organizar esas redes de manera que cumplan todos los criterios establecidos por el ministerio, y de acuerdo, por supuesto, a ese procedimiento que define el Ministerio de Salud. Las redes serán habilitadas por digamos, los requisitos que establezca el Ministerio de Salud. Deben incluir los 3 niveles de complejidad, pero las IPS ya individualmente, públicas, privadas o mixtas, en ese sentido, digamos que se plantea que las entidades territoriales, como es hoy, sigan estableciendo, de acuerdo a la normatividad, del gobierno y del ministerio, esa habilitación por, digamos, institución individualmente hablando. Hablemos un poquito de qué pasará entonces con esas instituciones públicas del sistema de salud. Y nosotros lo que proponemos es las transformación de las empresas sociales del Estado a las instituciones de salud del Estado. Es decir, que aquí hay un cambio fundamental, y es que aunque conserven un régimen presupuestal de ese, y está planteado que no haya ningún riesgo de solución de continuidad con las funciones y compromisos administrativos y financieros de esas entidades, ellas sí podrán recibir transferencias directas de la nación o de las entidades territoriales. Esto hoy normativamente no es posible. O sea, cuando vemos una entidad pública o una subred, lo digo incluso en el caso de Bogotá, pero también para cualquiera de las instituciones, si hoy el gobierno nacional o una entidad territorial le quiere poner plata, no lo puede hacer, normativamente hablando. Y nosotros lo que dijimos, recuerden atrás, es el fortalecimiento de la red pública hospitalaria. Así es que necesitamos que en esta propuesta, por eso hay ese cambio para que sí puedan recibir esas transferencias directas de la nación. Se regirán en materia contractual por el derecho privado. En esto no hay ningún cambio. Hoy sigue siendo, hoy digamos que eso es así y sigue siendo así. Y aquí dice que entonces estarán financiadas, fíjense ustedes, ya no, y por eso el nombre de ESE pasa a ICE, porque ya no estarán únicamente financiadas por demanda, sino que tendrán una parte por subsidio a la oferta y otra parte por demanda o venta de servicios según el portafolio de servicios. Importante que ahí nosotros le estamos dando prioridad a que ese subsidio a la oferta vaya dirigido a fortalecer la planta de personal aprobada y formalizada con unas características, digamos, de complejidad de cada una de las instituciones. Y se planificarán metas anuales de incorporación del personal misional. Y ahí estamos diciendo, cuando se hizo la propuesta del gobierno, digamos que se decía, sí, formalicemos los trabajadores de la salud, pero hay dos problemas. Primero, esos cambios en las plantas de personal, ¿cómo se dan? Segundo, cómo los financiamos y en cuánto tiempo somos capaces. Con los recursos nuevos que vamos a ver ahora, nosotros decimos, tenemos un establecido, una propuesta de 5 años, en el cual esas trabajadores, 80% de trabajadores no formalizados que hay en las instituciones de salud pública, se vayan formalizando a 5 años, 20% cada año, para, digamos, poder garantizar de eso una realidad y que no se nos quede como un postulado, como han quedado muchas de estas propuestas, sin que luego se pueda llevar a cabo porque no hay el presupuesto. Miremos un poquito, adentrémonos en el cambio que significa de EPS a entidades gestoras de la salud. Y miren ustedes pues lo que nosotros planteamos. Nosotros planteamos que esa gestora, digamos, nosotros planteamos la eliminación de la intermediación financiera.
Es decir, que a esas gestoras, nuevas gestoras, no se les entregaría los recursos de la UPC, sino que esa UPC, y lo vamos a ver más adelante, va directamente con giro directo al 100% para todos los prestadores de servicios de salud. Pero esas gestoras sí tienen que respondernos por estos dos riesgos. El riesgo operativo, es decir, la organización de los servicios, la logística, la operación, la auditoría, etcétera, etcétera, de las redes de nivel territorial y ellas también con un énfasis territorial para que no estén compitiendo en todos los territorios, y el riesgo en salud porque esa operación requiere con los recursos del Estado que serán los girados por ADRES de acuerdo a los estudios técnicos, como dijimos, para niveles 2 y 3 y de acuerdo a subsidio a la oferta girado por ADRES, tanto a las instituciones públicas como a los primeros niveles. Ese riesgo en salud y ese riesgo operativo estaría en manos en nuestra propuesta de las entidades gestoras de salud, mientras que ese riesgo financiero, como lo hemos explicado, estaría básicamente en cabeza del Estado, a través de la operación de ADRES. Y ADRES sigue siendo, digamos, una entidad, un banco que recauda todos los recursos para el sistema de salud y se convierte o sigue siendo un pagador. ¿Qué decimos nosotros? Que en ese punto específico, recuerden que el anterior, digamos en el tema de la formalización, incorporación a plantas de personal en las instituciones públicas, planteábamos 5 años. En esta, por ejemplo, planteamos 2 años, pero aquí hay un tema y es que este riesgo financiero de ser asumido por el Estado también requiere unas reservas técnicas. Esto para garantizar un sistema de aseguramiento real por parte del Estado, en el cual todos aquellos servicios nuevos que se siguen prestando en los servicios de salud realmente tengamos los recursos para pagarlos desde ese aseguramiento financiero por parte del Estado. ¿Qué condiciones planteamos nosotros de permanencia para que esas EPS puedan convertirse en entidades gestoras de salud? Varias de las funciones: participar en la organización de los CAPS, adecuarse en los 2 años a la implementación del giro directo para los servicios de mediana y alta complejidad al 100%, es decir, que dejan de recibir la UPC, se organizarán progresivamente por territorios o regiones, presentar a la Supersalud. Perdónenme, el punto 3 es importante porque en ciudades como Bogotá, y en eso tenía toda la razón el planteamiento del gobierno, no es posible que en una, no voy a decir ni siquiera en una cuadra, en una misma casa tenemos un afiliado a compensar, un afiliado a nueva EPS, un afiliado. Entonces, digamos que ese tema está reorganizado en esta propuesta. Presentar a la Supersalud un plan de saneamiento de pasivos, el cual deberán ejecutar en máximo 36 meses. El pago del talento humano en salud, en nuestra propuesta decimos que debe ser la prioridad, y una vez cumplidos los 2 años no podrán tener integración vertical con centros especializados ni con mediana y alta complejidad. Esa eliminación de la intermediación vertical para nosotros también es una garantía de transparencia y de un funcionamiento equilibrado en el sistema de salud. ¿Cuáles serán las funciones? Promover la afiliación al sistema de salud, es decir, que nuestra propuesta de la afiliación sí sigue existiendo, y si yo tengo que hacer una reclamación, mi representación, digamos, mi empresa gestora de salud es la que tiene que garantizarme tanto esa operación, esa logística, como esos servicios de salud de manera integrada e integral, gestionar el riesgo de salud entre sus afiliados, organizar y garantizar la prestación de servicios de salud previsto en el PBS, organizar la oferta de servicios a través de la contratación, ya lo explicamos, pero también incorporando a los profesionales de salud independientes, realizar las auditorías con resultados en salud de calidad de cuentas médicas de manera previa, concurrente y posterior. Así es que toda esa función de auditoría
para el cuidado de los recursos de la salud se seguirá dando de parte de las gestoras, pero planteamos una auditoría adicional y en eso coincidimos en parte con la propuesta que había hecho el gobierno en una parte, y es hacer una auditoría en casos específicos con unos criterios específicos por parte de ADRES para controlar esto, aprobar la facturación del componente complementario de la RIS y garantizar el acceso a los servicios farmacéuticos. Entonces, toda esa operación estaría a cargo de las gestoras. Por eso hay que pagarles unos recursos que, como les dije al principio, pues no estamos de acuerdo en que se diga que es el 5% de la UPC y que se les da un incentivo del 3%. No, esto tiene que obedecer a un soporte técnico, a un estudio que no solamente defina esa suficiencia, ese monto de la UPC en el país de manera independiente, sino cuáles son esos gastos administrativos. Nosotros sabemos que hay, por ejemplo, EPS que han tenido gastos administrativos mucho más bajos del 5% y otros más altos. Entonces, eso requiere un estudio técnico. UPC, Plan Básico de Salud. Entonces, miren ustedes que acá nosotros decimos la UPC la establece el Consejo Nacional de Salud, previa actualización de la metodología de cálculo que incluya todas las variables con base en estudio técnico independiente. Y tendremos varios tipos de recursos, los hemos llamado así. Unos recursos que no son de salud, que los mencioné tangencialmente cuando hablamos de atención primaria de salud y de determinantes sociales de salud, pero ahí queda claro que esos recursos no van a salir de acá, pero que deben hacer parte, digamos, de la destinación de esos otros sectores para poder realmente, por fin, dejar de pensar que los determinantes sociales se integran en comités, pero si los comités no van acompañados de acciones y de recursos para llevarlos a cabo, pues esos determinantes no van a cambiar. Pero también unos recursos de salud, digamos, propios del sistema, pero que no hacen parte de la UPC, como lo mencionamos, que son aquellos para fortalecer la infraestructura, el subsidio a la oferta, los CAPS, y todo lo que teníamos que mirábamos de el primer nivel de atención y la atención primaria en salud. Y otros recursos que son ese plan básico de salud, que será esa UPC establecida por ese estudio técnico, más el subsidio a la oferta que mencionábamos. Esto, pues para que veamos entonces que nosotros proponemos una APS financiada por el presupuesto general de la nación por varios sectores, un primer nivel con subsidio a la oferta y una mediana y alta complejidad que va a tener una demanda privada, pero también pues que va a estar el sector público, es decir, aquí confluyen los diferentes prestadores del servicio de salud que tendrán, en el caso de los privados, pues venta de servicios, en donde proponemos cambiar las formas de contratación, pero en el caso de los públicos, una financiación mixta, tanto de demanda como de subsidio a la oferta. Y aquí un poquito para que mencionemos y recuerden que nosotros cuando hablábamos, digamos, de parte de la propuesta que se llevó a cabo y que estuvo en la legislatura pasada, pues teníamos muchas inquietudes frente al financiamiento del sistema de salud, por varias razones. La primera, porque tenemos que ser claros en que los sistemas de salud en todo el mundo están sujetos a una serie de presiones financieras en donde los recursos que necesitan son cada vez mayores. Y eso tiene explicaciones que revisamos muy a fondo desde el punto de vista de los perfiles epidemiológicos, desde el punto de vista de los envejecimiento de la población, de las mayores
métodos diagnósticos. Entre más mejoremos la salud, entre más, digamos, lleguemos a la población, pues vamos a tener una demanda inducida también que la queremos tener, pero tenemos que tener cómo atenderla. El aumento en las enfermedades crónicas no transmisibles, el aumento en los métodos diagnósticos, la presión tecnológica en medicamentos, innovaciones, tecnologías. Bueno, son muchos los factores que presionan a que esos recursos del sistema de salud vayan al alza. Y cuando decimos de una manera, digamos, un poco simple, que fortalecer la atención primaria en salud, la promoción y la prevención me va a bajar los gastos en salud, pues hoy la charla no es de eso, tenemos una charla sobre eso. Pues digamos que eso hoy lo que muestran los diferentes sistemas de salud, incluso los considerados más fuertes desde el punto de vista público, no lo muestran, porque es tal la presión de estos factores que les he mencionado, frente a lo que, claro, va a haber una disminución en unos temas específicos que generan también una disminución en el gasto, pero aquellos que son crecientes, como los que he mencionado, son más grandes y entonces necesitamos más recursos. Haciendo énfasis en algo, es cierto, y nosotros somos los primeros en reconocer que zonas dispersas, alejadas y rurales han estado olvidadas, y eso quiere decir que cuando se llegue allá, de manera real, pues vamos a tener una presión con un montón de gente que no ha tenido atención, que no ha sido diagnosticada. Todo esto para decirles que tenemos claro, y en la exposición de motivos, ojalá lo lean porque quedó muy bien en la página que les digo de acuerdos fundamentales, está en la exposición de motivos, cuáles son los cálculos que nosotros tenemos de incremento en los que va a requerir, digamos, de alguna manera el sistema de salud, pero cuando vemos que eso es así, pues no queremos dejar simplemente se requieren más recursos y no hay de dónde sacarlos, pues porque todos sabemos que los recursos pues son finitos en el país y que hay muchos otros temas, ni más faltaba, pues la salud para nosotros es el más importante, pero aquí hay muchos problemas muy importantes. Entonces nosotros en la exposición de motivos también estamos definiendo unas posibles fuentes de financiamiento nuevas, de recursos distintos que hoy no están en el sistema de salud. Y aquí mencionamos algunos, pero los van a encontrar ahí detallados en la exposición de motivos. Entre ellos está un crecimiento anual en términos reales del presupuesto general de la nación que no será menor al mayor valor entre el IPC causado y el incremento del salario mínimo legal vigente. Un recaudo por impuestos saludables es una contribución que creemos, ojo, hoy hay una parte de recaudo de impuestos saludables y Néstor está por ahí, luego les va a explicar con más detalle porque tenemos hasta la cifra que se recauda, pero ojo, hoy no tenemos esa plata con una destinación específica para el sistema de salud. Y entonces nosotros proponemos no solo que tenga una destinación específica, sino que vaya en incremento porque nos produce un doble, digamos, un doble beneficio, y es que por un lado es una fuente fresca de recursos y por otro lado pues se trata de, digamos, poner una barrera para que la gente no consuma este tipo de productos o aquellas actividades de riesgo para la salud también sean gravadas con un impuesto saludable, con una destinación específica para salud. Este punto 3, importantísimo, nosotros proponemos derogar el artículo 31 de la ley 1607 del 2012, ¿y eso qué quiere decir? Por allá, para los que recuerdan, en el año 2012, en uno de los temas, luego Néstor también me colaborará, pero por allá en algunas de las múltiples ocasiones donde nos han planteado la necesidad de mejorarle las condiciones al empresariado, porque los gastos para generar empleo, bueno, eso es otra discusión, pero lo que se dijo en este artículo fue que para los empresarios que tienen trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se exoneraron
del pago de la fuente al sistema de salud de esos trabajadores. Y eso ha significado un hueco muy importante para el sistema de salud que debe ser recuperado y que está, según los cálculos, está, puede estar por el orden de 15 a 17 billones de pesos. Y esos son unos recursos que, digamos, de una sola vez o de manera progresiva hay que recuperar. Entonces, digamos que estas son algunas de las contribuciones en términos de recursos nuevos. También en el tema de financiamiento nosotros planteamos declarar exentos de IVA los medicamentos, insumos y tecnologías, que de alguna manera esto, digamos, aliviana la carga de una manera importante en el tema financiero del sistema de salud. Y con estos criterios, con estos recursos y otros, por supuesto, que sean propuestos como recursos nuevos, sean integrados y estudiados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de manera que se pueda tener un plan financiero del sistema de salud a 10 años con las respectivas fuentes de financiamiento. ¿Cómo sería el flujo de recursos en nuestra propuesta? Fíjense que nosotros lo que decimos es, tenemos las fuentes, en últimas, ADRES, pues para nosotros es un banco donde llegan todos los recursos, tanto del Sistema General de Participaciones como aquellos recaudados hoy por las EPS a través de PILA, después de hacer la compensación y que se definen como UPC y llegan entonces a integrar esos recursos de ADRES. Digamos que ahí no planteamos cambios, pero donde sí planteamos cambios en que en estas líneas rojas vamos a ver que ADRES gira directamente a los prestadores y gira directamente a los proveedores, y aquí las IPS tendrán prioridad en el pago de trabajadores y proveedores. Esto es muy importante tenerlo claro porque con esto, digamos, pues a nuestro juicio ese es un punto fundamental porque es la eliminación de la intermediación financiera, es decir, que esa plata nunca va a haber situación de fondos en las entidades gestoras de salud y el pago se hará de manera giro directo universal. Y por supuesto, resaltar que sin integración vertical en mediana y alta complejidad. Ahora, ADRES también deberá girar, por supuesto, esos recursos de subsidio a la oferta que ya vimos de dónde van a salir. Miremos entonces un poquito más detallado qué es lo que en nuestro planteamiento haría ADRES, y es realizar la gestión del riesgo financiero en el sistema de salud, el giro directo, como lo hemos visto, de la UPC a las IPS y proveedores en nombre de las gestoras, ser pagador único dentro del sistema de salud, girar el valor por gasto administrativo a las entidades gestoras de salud, realizar los giros de oferta, como lo hemos dicho, las auditorías aleatorias, digamos como un segundo punto de auditoría, digamos en un sistema de pesos y contrapesos y controles, y mantener los recursos de titularidad de las entidades territoriales y de las gestoras. Esos serían como los temas grandes de nuestra propuesta. Entremos un poquito al régimen laboral especial del sector salud. Definitivamente estamos convencidos de que el sector salud requiere y amerita un régimen laboral especial que incluya carrera administrativa, un régimen salarial especial con pago oportuno y garantía de recursos. Y fíjense que ahí no solamente estamos planteando recursos nuevos, sino unos términos de transición que hagan posible el cumplimiento de esos compromisos, donde se garantice una jornada ordinaria. O sea, hoy no la tenemos, parecería absurdo, pero la verdad es que en las instituciones por el tipo de contratación que se tiene hoy no se tiene ni siquiera una jornada establecida y donde se tengan
todas las seguridades en términos de medicina, higiene y salud y seguridad en el trabajo, donde se actualicen las diferentes formas de trabajo en el sistema de salud, muchas de ellas muy convenientes y que nos permitirían en mucho avanzar precisamente también en esas zonas dispersas, rurales y aprovechar, digamos, así muchos del talento humano en salud que ustedes y yo sabemos que además es escaso e insuficiente, como el teletrabajo y el trabajo en casa, con las respectivas prestaciones, prima técnica y con una política definida contra el acoso y la discriminación laboral. Eso es importante en el régimen especial del sector salud. Planteamos también que se aclare y se tenga definido esa relación docencia-servicio que hoy no está establecida ni en las IPS claramente y mucho menos en las IPS con aquellos que prestan su concurso, como la mayoría de ustedes, como docentes en esa relación docencia-servicio. Eso prácticamente no aparece y aquí se rescata la equivalencia de títulos, y es que nosotros estamos proponiendo que las especialidades médicas deben ser, según nuestra propuesta, equiparadas a doctorados, médicos residentes y servicios social obligatorios y profesionales especialistas. Planteamos, digamos, unos puntos específicos para que los médicos residentes, servicio social obligatorio, no solamente entren en este régimen especial laboral, sino que cuando hagan sus rotaciones o servicios social obligatorio, gocen de esas garantías y del presupuesto a través de ese subsidio a la oferta que mencionábamos en esas instituciones para poder realizar sus labores, incluso como médicos residentes. También este es un tema importante y es eliminar el límite salarial que la ley cuarta impone en tema de salarios. Y es que recuerden que las normas actuales dicen que vamos a decir en un ejemplo concreto, en ningún municipio categoría 6, nadie puede ganar más que el alcalde, y entonces el alcalde en un municipio de esa categoría puede ganar, no sé, me corrigen, 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, y eso ha planteado, entre otras, unas dificultades para tener acceso por lo menos parcial a ciertas especialidades médicas. Entonces, digamos que esta propuesta incluye también que se pueda superar ese límite. Una subcuenta de garantías y una prelación de pago, tanto para IPS privadas y mixtas. Es decir, que nosotros planteamos en términos generales que este régimen laboral especial, de manera escalonada y progresiva, con esos nuevos recursos de la salud, se instaure tanto para IPS privadas como públicas y mixtas. Hay unos artículos específicos en el tema de especialidades médicas que permite para aquellos especialistas, digamos que por razón de que son especialidades con muy poca oferta de especialistas, en donde los especialistas tienen que estarse moviendo entre unos y otros hospitales, digamos, se puedan hacer excepciones, pero obedeciendo, digamos, a esa excepcionalidad por el tema de tratarse de especialidades, digamos, específicas, y perdón la redundancia. Tenemos un capítulo o un tema sobre autonomía de profesionales de la salud. Digamos que esto en qué se traduce, lo digo grande, lo grande es que se garantiza esa autonomía, pero digamos que algo que dije al principio, se eliminan las autorizaciones administrativas. Eso nos parece que es un tema que debe ser, que dentro de la respectiva red integrada integral de servicios de salud debería funcionar así, porque esa entidad está funcionando, digamos, es una unidad funcional en la cual no debería mediar ese tipo de autorizaciones. Así es que el médico
es el que va a tener la autonomía para la formulación. Pero ojo, también tenemos que ser conscientes que estos comités de autorregulación profesional de los que tanto se ha hablado, pero que de pronto poco se ha fortalecido, deben existir y ser fortalecidos con apego a la evidencia científica, a los protocolos y guías de manejo. Ustedes, queridos colegas, muchos de ustedes conocen que estos temas en otros países van adelantados y fortalecidos, y nosotros lo que decimos aquí es: necesitamos nuestra autonomía como profesionales de la salud, pero estamos dispuestos a fortalecer y hacer control de pares mucho más real y fuerte en esas redes y en esas IPS, por supuesto, que hacen parte de las redes. Y aquí pues tenemos un punto que es importante también para nosotros, y es que ustedes saben que los tribunales profesionales ético-disciplinarios de ética médica son financiados con recursos del Estado. Esos tribunales también están desfinanciados, como para variar, y entonces se propone un punto específico para fortalecer esos recursos para los tribunales. Tenemos unos artículos que responden a la necesidad de tener una política de formación de talento humano en salud. Es decir, cuando decimos que los profesionales de la salud y los trabajadores de la salud, ahí ya no me refiero solo a profesionales, porque está tema, por ejemplo, muy grave de las enfermeras, de la escasez del número deficiente de enfermeras, pero también de médicos, pero también de, bueno, hay una cantidad de temas que hay que mirar. ¿Cómo vamos a orientar las prioridades? ¿Cómo vamos a generar esos incentivos para que puedan aumentar los cupos? ¿A qué se debe? Y entonces ahí planteamos que tiene que haber una política de formación de talento humano en salud que oriente esas prioridades, es decir, ¿a qué le debemos dar prioridad a formar? Eso debe también responder a un criterio técnico, cómo generar esos incentivos, brindar los estímulos para la formación, establecer esos criterios de lo que hablábamos antes de la relación docencia-servicio, establecer las condiciones de calidad para la oferta de nuevos programas y desarrollar programas de formación y de cohesión continua del talento humano en salud. Tenemos un tema de incentivos en ese punto, y es que nosotros estamos de acuerdo con que hay que hablar de un examen único nacional habilitante para la admisión a las especialidades médico-quirúrgicas, pero digamos que obviamente ese examen nacional es habilitante, pero respetando después de eso los diferentes enfoques de la autonomía universitaria que se requieren. Y también planteamos las becas de matrícula para formación de pre y progrado de profesionales en salud y en áreas médico-quirúrgicas y de salud pública, pero que respondan a esos criterios anteriores que vimos de formación médica y de incentivos de acuerdo a los perfiles epidemiológicos y las necesidades en salud. Vamos llegando al tema de la inspección, vigilancia y control. Nosotros decimos que la Supersalud pues debe continuar como el órgano de vigilancia y control, tanto a la ADRES como a las direcciones territoriales y demás actores del sistema, incluir a los regímenes exceptuados y especiales, el cumplimiento de pago oportuno a los profesionales y trabajadores de la salud, y ahí tenemos un punto específico, y es que este tema no tiene vigilancia y necesitamos que sea parte de esa evaluación a todos los actores del sistema, ese pago oportuno a profesionales y trabajadores de la salud, así como a los recursos destinados a las gestoras en nuestra nueva propuesta, a vigilar el giro directo. Y un punto muy importante que lo tenemos en amarillo y que nos está pasando ahora: cuando intervenga la Supersalud a una gestora, hoy una EPS, para administrarla, no lo hará como organismo de control, sino que previo consejo del Consejo Nacional de Salud designará una entidad que cumpla con los criterios administrativos, financieros y de experticia para que lo administre. ¿Qué nos está pasando hoy que nos parece que es una oportunidad de mejora? Como dicen, la Supersalud interviene una EPS o interviene una IPS, pero la misma Supersalud nombra el gerente, y entonces ahí se convierte en lo maneja, lo gerencia y lo vigila.
Eso no debería, a nuestro juicio, darse, y por eso proponemos que en caso de que encuentre la necesidad de intervenirla, puede, por supuesto, tomar la decisión porque está dentro de su resorte, pero no puede designar quién la va a operar para vigilarse, pues digamos, a sí mismo. Eso es en términos generales los capítulos, el contenido redondo. Como les digo, en nuestra página www.acuerdosfundamentales.com está el articulado y la exposición de motivos. ¿Qué ha pasado con esta propuesta? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Cuando una vez tuvimos el escrito en el que nos pusimos de acuerdo, que ustedes entenderán que ha sido un tema muy difícil y con eso empecé y con ese cierro, de tener a estas 21 organizaciones de acuerdo, y esto ha sido un trabajo de verdad que quiero destacar el trabajo de los presidentes, de los equipos jurídicos de estas 21 organizaciones, porque ha sido un trabajo realmente extenuante. Pero lo sacamos adelante. Una vez tuvimos este escrito, entonces nosotros, ¿qué hicimos? Pues nuestra apuesta es poder proponer, y quiero en eso ser enfática, si bien no todos pueden estar de acuerdo con todos los puntos de esta propuesta, ni más faltaba, seguramente hay muchas mejoras que se pueden hacer, ni más faltaba, pero es nuestra propuesta concreta, y esa propuesta es la propuesta de las organizaciones médicas y de otros profesionales de la salud, de estas 21 organizaciones. Entonces las pusimos en manos y las radicamos a los 32 partidos políticos y al gobierno nacional, incluido el presidente de la República, el ministro de Salud, diciéndole, esto es lo que nosotros pensamos. Puede ser mejorado, puede ser ajustado, pero esto es nuestra propuesta, ojalá la tengan en cuenta. En este momento, bueno, hicimos un acto en la Academia Nacional de Medicina, asistieron 10 partidos políticos distintos, asistió el Ministerio de Salud a la reunión, explicamos estos diferentes capítulos, se hicieron las preguntas de rigor y hemos empezado a tomar nota de algunos ajustes, incluso hay un formato de observaciones y un correo electrónico que se llama acuerdosfundamentales@gmail.com para recibirlos y por supuesto para tener en cuenta lo que haya que mejorar. En este momento, el ministerio llamó al vocero, al doctor Gabriel Carrasquilla, y estamos sentándonos con el gobierno porque creemos, y así lo ha dicho el gobierno, digamos, ellos están dispuestos a conversar, nosotros estamos dispuestos a conversar, y hay unos puntos en que definitivamente estamos de acuerdo y por ahí, digamos, vamos a poder fortalecer ellos y nosotros una propuesta que ojalá tenga un buen curso en el Congreso de la República. Pero hay partidos políticos también interesados en radicar nuestra propuesta. Entonces, ¿qué estamos esperando? Pues la radicación en el Congreso de la República, que se concrete, si es que se concreta por parte de algunos partidos políticos de nuestra propuesta. También el Ministerio de Salud ha dicho con toda sinceridad que ellos van a radicar una propuesta, una iniciativa del gobierno, y la idea pues es que venga la discusión y haya una sumatoria de estas propuestas y que de ello pues ello nos permita poder sumar y poder avanzar en términos de que de verdad se logre la mejor propuesta de salud para el país la necesita y creemos que, pues digamos, esta es nuestra apuesta y es nuestro trabajo con el cual esperamos contribuir a tener un mejor sistema de salud. Muchas gracias. Doctora Clemencia, muchas gracias por esta presentación que creo todos estaremos muy de acuerdo. Ha sido una presentación clara y una demostración de cómo frente a la complejidad que representa el análisis y la transformación del sistema de salud, hay un verdadero compendio de fórmulas y de propuestas concretas en este proyecto de ley que constituyen una luz de
esperanza y claramente un ejemplo de cómo si como colegas nos sentamos y trabajamos gremialmente y hay una unidad de cuerpo como esta expresada a modo de proyecto de ley, es una poderosa propuesta para un momento como el que vivimos, una demostración de que es trabajando con quienes están en el sector, los que conocemos la realidad concreta, podemos formular propuestas. Eso es universal y en este caso lo estamos viendo. Ese mi comentario, pues para romper el hielo del momento y que es decir, quede atrás y invitamos a los colegas, coloquen sus preguntas en el chat. Tenemos un par de por adelante para decir que un par de comentarios, o bueno, la inquietud de esta conversación sobre el acceso a la charla, esta presentación de la doctora Mayorga va a estar disponible pues en el día al final de la tarde o pasado mañana en la página web de nuestras organizaciones. También decir que ya la doctora Mayorga nos habló del correo electrónico del Acuerdo Fundamentales y por lo tanto allí se pueden dirigir las preguntas también. Quisiera finalmente, antes de que ustedes darle cabida, pues entonces a preguntas como las que veo, u observaciones. Perdóname, te voy a interrumpir. Hay una pregunta, un comentario sobre el subsidio a la oferta y en el tema de financiamiento me gustaría darle la palabra a Néstor Gómez. Néstor Gómez es el equipo jurídico de SCARI, que ha estado muy metido en el tema de financiamiento y me gustaría que explicara un poquito más el tema del financiamiento de los nuevos recursos y de cómo vemos, Néstor, hay una inquietud frente a ese, digamos, nos dicen se puede volver oneroso ese subsidio a la oferta y no ha funcionado. Entonces, quisiera que tú hablaras un poquito sobre eso. Gracias. Doctora Clemencia, buenas noches a todas las personas que nos han acompañado hoy. Yo creo que ha sido una exposición que nos permite, de alguna manera, tener un panorama general sobre la propuesta. Hoy lo señalábamos en una reunión que tuvimos con algunos senadores y representantes a la Cámara, que definitivamente proponer es difícil, ¿no? Proponer tiene sus dificultades. Criticar o de alguna manera simplemente opinar en abstracto es bastante más fácil que dar una reacción o una propuesta de reacción particular y puntual que pretenda resolver uno, varios o parte de los problemas que el sistema de salud tiene, y esa es parte de la dificultad. Con respecto al tema de la financiación pasa lo siguiente, que es parte, digamos, de la problemática. Es decir, más fácil hablar del financiamiento en abstracto que tratar de proponer una respuesta a esa suficiencia de recursos que el sistema, o insuficiencia mejor, que el sistema viene arrastrando a lo largo de los años. Dos temas puntuales para redondear algo que la doctora Clemencia ya precisó que me parecen importantes. El primero es que el tamaño del desafío que tenemos hoy en el sistema de salud y que ha recogido el Banco de la República en un estudio muy serio sobre el tema de los recursos en el sistema de salud tiene que ver con el hecho de que, según estimaciones del Banco de la República, el sistema de salud colombiano requiere de aquí al año 2030 de un aumento en los recursos destinados a la cobertura universal y al aseguramiento universal en salud de cerca de 1.91% como porcentaje del PIB que el país tenga de aquí al año 2030. Eso en términos prácticos sobre la base de un PIB colombiano de cerca de 1.500 billones de pesos a precios corrientes del año 2023 significa que el país necesita hacer un esfuerzo fiscal o parafiscal de cerca de 28.6 billones de pesos para garantizar la suficiencia de los recursos. 28 billones de pesos es una enorme cantidad de dinero, más allá de que 1.91 parezca poco como porcentaje.
Lo cierto es que en términos absolutos es un enorme esfuerzo el que tenemos que hacer para tratar de garantizar la suficiencia de los recursos de los que depende finalmente la materialización del derecho fundamental a la salud. En ese contexto, ya la doctora Clemencia explicó, básicamente hay tres propuestas. La primera propuesta tiene que ver con la eliminación de la exención de los aportes parafiscales que hoy los empleadores tienen por los trabajadores que vengan menos de 10 salarios, con lo cual se espera recoger para el sistema de salud en particular cerca de 10 u 11 billones de pesos, una destinación específica en los impuestos saludables que tiene toda la justificación en la medida que hay una entre la causa y la destinación de esos recursos, pues hay una relación de conexidad, de íntima relación de conexidad en la medida en que ciertamente la causa del impuesto tiene que ver con el mejoramiento de la salud en la medida en que pretende desestimular el consumo de ciertos bienes como las bebidas azucaradas o los ultraprocesados que han demostrado tener una incidencia negativa en la salud, digamos, de la población que es consumidora de estos productos, y por tanto tiene sentido entonces que la destinación de esos dineros tenga que ver, por supuesto, vayan destinados mejor al aseguramiento en salud o a la garantía del derecho fundamental a la salud, que a la vez se traduce en el acceso efectivo a los servicios. Y por último, una carga sobre el Estado de alguna manera exigirle al Estado colombiano que el aporte del presupuesto general de la nación al sector salud sea creciente en términos reales, porque lo que vemos, digamos, en la práctica y a lo largo de los años, es que el ajuste básicamente es una indexación, y una indexación tiene como único propósito mantener el valor del dinero en el tiempo, pero no implica un aumento en términos reales de los recursos que están destinados, en este caso, al aseguramiento. Con esos tres propósitos o con esas tres modificaciones, creemos razonable que el sistema pueda empezar a cerrar la brecha, ¿no? Brechas que hasta hoy, digamos, de alguna manera afectan negativamente la posibilidad real y material de que la gente acceda a los servicios de salud. Hay un punto adicional, digamos, que en ese contexto hay que precisar, es que además de todo lo que hemos hablado con esas nuevas fuentes de financiamiento y de recursos, se pretende o se establece una propuesta que tiene que ver con el hecho de modificar la destinación de los dineros que hoy tienen, digamos, o que encuentran una destinación específica a los recursos del Sistema General de Participaciones. Ustedes saben que el sistema en general se financia con recursos de la nación en primer orden, los aportes parafiscales en segundo orden, y en tercer orden, digamos, en importancia por volumen, están los recursos del Sistema General de Participaciones. Hoy los recursos del Sistema General de Participaciones se destinan en la siguiente proporción a determinadas finalidades. El 83% de esos recursos que tienen que ver con el Sistema General de Participaciones destinados a salud van para financiar el plan de beneficios del régimen subsidiado. El 10% de esos recursos van, del 87, perdón, van para el régimen subsidiado, el 10% van para salud pública y el 3% para subsidio a la oferta. Claramente en una propuesta que no contempla una lógica de aseguramiento basado en regímenes, sino una lógica de aseguramiento basado en los niveles de atención, como la que propuso el Gobierno Nacional en el proyecto 369 y como la que está contemplada en este proyecto, pues ciertamente no tiene ningún sentido que se mantenga una destinación muy importante de cerca del 87% del CGP a la financiación del plan de beneficios del régimen subsidiado. La propuesta de nosotros es que el 65% de esos recursos vayan destinados a la garantía de aseguramiento universal, que probablemente terminen financiando parte de la UPC para lo que corresponde a los servicios de mediana y alta complejidad. El 25% de esos recursos vayan destinados a todo lo que tiene que ver con atención primaria y salud pública, y el 15% de esos recursos, o el 10% de esos recursos, perdón, vayan destinados a salud pública, porque ciertamente se requiere no solamente encontrar nuevas fuentes de recursos, sino reorganizar la destinación de esos recursos con el propósito de garantizar que este sistema sea viable desde el punto de vista financiero en cada uno de los componentes. Entonces es importante tener en cuenta sobre todo el esfuerzo que hay que hacer para que todos estemos, digamos, conscientes de las dificultades que se tienen y de los desafíos que demanda una propuesta que en la práctica sea capaz de garantizar el derecho fundamental a la salud, porque esto es algo que he repetido a lo largo de todo el tiempo que llevamos discutiendo esto. Por ahí un abogado norteamericano decía, la libertad depende de los impuestos y la salud no escapa, digamos, a esa lógica. La salud
como cualquier derecho fundamental, también tiene un condicionante importante de la cantidad de recursos que el país sea capaz de destinar a la garantía del derecho fundamental. Con esto, doctora Clemencia, termino parte de lo que quería y creo que era importante precisar de cara al financiamiento y estamos disponibles para responder cualquier pregunta que el público pueda tener sobre ese punto. Muchas gracias. Gracias, Néstor. El doctor Carlos Arias, perdóname, doctor Villar, hace un comentario ahí para que tú también le hagas claridad en ese tema, porque digamos, debe ser claro que la financiación actual del sistema de salud se da con base en parte de los recursos del presupuesto general de la nación, del sistema general de participaciones, pero también de la financiación de la cotización de los trabajadores que subsidian, y así se sigue planteando para aquellos que no cotizan. No sé si ahí de mi parte hubo algo que no estuvo claro. Él dice, me perdí, pero la financiación del sistema con base en cotización del trabajador y las personas que no pueden cotizar. Entonces, digamos ahí para que le expliques un poquito de dónde salen estos nuevos recursos, pero digamos no cambia eso en el sentido de los no cotizantes. Y esa es una tragedia más de nuestro país, y es que pues más del 50% de las personas en Colombia no pueden cotizar porque no tienen un trabajo formal, ¿no? Hay varias precisiones para todos. Las fuentes de financiamiento siguen siendo las mismas, digamos, aportes fiscales que vienen del presupuesto de la nación, aportes para fiscales que hoy mayoritariamente vienen de los aportes que hacemos los empleados. En la propuesta de nosotros ingresarían nuevamente recursos de los aportes para fiscales que serían resultado de las cotizaciones producto de la carga sobre los empleadores, y finalmente lo que corresponde al sistema general de participaciones. Eso no cambia, digamos, eso no va a cambiar, porque ciertamente el sistema sigue siendo financiado con recursos fiscales para fiscales y sistema general de participaciones. Lo que cambia básicamente es la lógica en la forma como los recursos fluyen a lo largo del sistema, porque hoy los recursos fluyen, digamos, en un sistema de aseguramiento mayoritariamente privado que está pensado para financiar planes de beneficios en la lógica de dos regímenes, el régimen subsidiado y el régimen contributivo. En la propuesta, que es algo que el país está en mora de hacer, ya no, el sistema no está basado en un aseguramiento basado en regímenes, sino en un aseguramiento universal que se organiza en su estructura operativa y de financiamiento en niveles de atención. Entonces viene el nivel de atención primaria, digamos, o los centros, digamos, primarios de atención, que se constituyen y se anclan a las redes que de alguna manera coordinan e integran prestadores de mediana y alta complejidad, y los recursos fluyen a través de esos niveles de atención. Una primera parte financiada por oferta, que corresponde al primer nivel de atención, y otro que corresponde a la venta de servicios en mediana y alta complejidad, excepto, digamos, para las instituciones de salud del Estado, que en todos los niveles tienen tanto recursos de oferta como recursos que provienen de la venta de servicios. Eso no cambia. Lo que sí cambia, como les digo, es cómo se organiza operativamente el sistema y cómo fluyen los recursos. Eso sí va a cambiar, porque en este nuevo sistema no debería pensarse en regímenes, porque entre otras cosas, y esto es muy importante, no sé si lo tocaste, parte del desafío fundamental es igualar el valor del OPC. Es decir, ya no deberíamos igualarlo porque no hay regímenes, pero esa diferencia, digamos, en el valor del OPC, tanto en el OPC como en la asignación de presupuestos máximos, tiene que acabarse, porque aquí todo el mundo va a entrar en la misma ruta independientemente de si es un afiliado cotizante o no. Eso es importante aclararlo. Y otro tema, doctora Clemencia, perdón, que dice el doctor Castrillón, que tú me hiciste la pregunta, es que dice los recursos de la oferta ya existieron, resultó oneroso, por lo cual dispusieron de recursos a la demanda. Eso es cierto, digamos, históricamente, doctor Castrillón, en todo lo que corresponde a la lógica como se estructuró financieramente el sistema de salud años atrás, particularmente antes del año 93, pero aquí la propuesta tiene que ver con que el subsidio a la oferta solo habrá para los centros primarios de atención y en parte para las instituciones de salud del Estado, en donde se requiera para lograr el cierre financiero. No va a ser, digamos, algo generalizado. En la mediana y alta complejidad, particularmente en aquellos que tienen que ver con los prestadores privados, es cierto que mayoritariamente va a ser por venta de servicios con recursos a la demanda, y eso sigue siendo cierto, digamos, mayoritariamente de acuerdo a cómo se equilibre el flujo de los recursos a lo largo del sistema. No es que se esté planteando un sistema basado en subsidio a la oferta, eso no es, de paso, sabemos, digamos, que eso operativa y financieramente no sería sostenible,
sino lo que se pretende es subsidiar la oferta en el nivel primario o en los centros de primarios de atención, porque también es cierto que en ese nivel no es sostenible permitir o de alguna manera condicionar a que ese nivel de atención se financie solamente con recursos de la demanda, porque eso también demostró que ya estaba, digamos, que no era operativamente y financieramente sostenible. Entonces, es una mixtura, digamos, en la forma como se financia el sistema, parte por oferta y parte por demanda. Gracias. Hay otra pregunta que me gustaría abordar desde el punto de los determinantes sociales de salud, que en nuestra propuesta se propone, digamos, que esos 5 ministerios y el Departamento Nacional de Planeación, y entre esos ministerios que hacen parte del Consejo Nacional de Salud, no solamente se integren en la generación de política pública a largo plazo, precisamente con el ánimo de integrar el trabajo coordinado intersectorial real de los determinantes sociales de salud, sino que aporten recursos desde sus sectores para poder abordar realmente los determinantes y que no se nos queden en un discurso. Y quisiera pedirle a Germán Redondo si nos puedes hacer un poquito de claridad sobre preguntas que hay acerca de cómo sería esa distribución de funciones del Ministerio versus Consejo Nacional de Salud versus consejos territoriales de salud y entes territoriales. La propuesta siempre partió sobre la base de que el Ministerio de Salud y Protección Social es el ente rector del sistema. Eso está establecido por Constitución. El Consejo Nacional de Salud es un ente, dijéramos, de dirección del sistema que va a tener algunas funciones vinculantes, como lo explicaba Clemencia, pero otras funciones que son de recomendación. Para nosotros es clave que el Consejo Nacional de Salud determine el valor de la unidad de pago por capitación y que la haga con base en un estudio técnico para recalcular la metodología, como se especifica cada año el valor de la UPC. Eso le da mucha seriedad. El Consejo Nacional de Salud también tiene otra función muy importante. Esta política que estamos planteando nosotros no es una política de gobierno, es una política de Estado, una política pública de Estado. Entonces, cuando cambie el gobierno, el Consejo Nacional de Salud es un mecanismo de garantía para que esas políticas tengan continuidad y se sigan preservando, dijéramos, dentro de un marco de una proyección a 10 o más años, que eso es fundamental. Igualmente hemos pensado mucho que la debilidad de este proyecto o de cualquier proyecto, como pasó con el proyecto de ley 339 de 2023, Cámara, que presentó el gobierno en la pasada legislatura, es el tema financiero. Y por eso nos aventuramos a hacer una serie de propuestas para llegar recursos frescos adicionales al sistema, porque tenemos absolutamente claro que los costos, el valor del gasto en salud va creciendo cada año tras año, haya o no haya reforma. Claro, la reforma, como trae una serie de propuestas nuevas, como por decir la licencia de maternidad a las gestantes que no pertenecen al régimen contributivo, como el sistema público de información en salud, como la incorporación a las plantas de personal de los trabajadores que hoy están por orden de prestación de servicios, por contrato de prestación de servicios, en fin, una serie de gastos adicionales que tienen que tener un respaldo financiero. Y hay algo que nosotros hemos insistido mucho desde el punto de vista financiero también, es que normalmente cuando se fija el valor de la unidad de pago por capitación, cada actividad, intervención, procedimiento, insumo, medicamento, tiene que tener una representación en el costo, en el valor de la UPC para garantizar el equilibrio financiero. Si usted introduce nuevas tecnologías en salud que no se reflejen en la UPC, eso va a generar pérdida del equilibrio financiero del sistema en general. Y hoy en día, pues nosotros afirmamos
que la UPC es insuficiente. Eso lo venimos diciendo desde hace rato. ¿Y por qué? Nosotros tenemos una evidencia que es claro, si la UPC fuera suficiente no existirían presupuestos máximos, que son adicionales a la UPC, y se adicionan porque la UPC no alcanza. Otro ejemplo, otra evidencia de que la UPC no es suficiente es que en el FOMAC, el Fondo del Magisterio, tiene una UPC que es más de 2 veces superior a la UPC de la población general y sin embargo tampoco les alcanza. Es decir, la UPC, en lugar de que se establezca por regateo, como sucedió en comisiones séptimas de Cámara y Senado que hablaban del 12, del 16, del 5, eso no puede ser por regateo, eso tiene que ser por un estudio técnico que soporte realmente cuánto vale el plan de beneficios. Y el plan de beneficios, tal y como lo presenta el artículo 15 de la Ley Estatutaria en Salud. Eso es algo que también lo tenemos muy claro y muy definido. Y que, dijéramos, nosotros hemos venido respondiendo las preguntas del Ministerio de Salud y Protección Social, del área técnica del Ministerio, de las UTLs y de los técnicos que han llevado los representantes y senadores que están como interesados en el proyecto y lo quieren firmar. Y pues realmente en el desarrollo de esas reuniones nos hemos dado cuenta que el proyecto tiene soporte técnico, que lógicamente seguramente no es perfecto, pero que obedece al espíritu y al consenso a través de casi 3 años con las instituciones, que cómo se organizó este grupo de acuerdos fundamentales, que eso también es importante saberlo porque primero se convocó a las instituciones médicas que conformaron la Gran Junta Médica Nacional, que convocó la Academia Nacional de Medicina, siendo presidente de ella el profesor Fernando Sánchez Torres. Esa Gran Junta Médica Nacional propuso y presentó directamente al presidente de la República el proyecto de ley que dio origen a la ley estatutaria. O sea que la ley estatutaria de alguna forma fue hecha y propuesta por las instituciones médicas. Las convocamos nuevamente y una vez convocadas decidieron que ampliáramos y empezamos a invitar a sociedades científicas, a los colegios médicos, a instituciones de distinta naturaleza, desde que fueran, eso sí, instituciones médicas o de profesiones de la salud. Y hemos ido creciendo en este proceso de concertación que no ha sido fácil. Pero, ¿cómo hicimos para llegar a un acuerdo? En lo que no estamos de acuerdo no se incluyó en lo que estamos de acuerdo y por eso se denominan acuerdos fundamentales. Posteriormente, ante la caída del proyecto de ley 339 en el Senado de la República, en la Comisión Séptima, nos llamaron muchas personas, mire, esta es la oportunidad de que los médicos y los profesionales de la salud presenten al Congreso un proyecto de ley tal como ustedes lo han concebido y pasar de unos conceptos que eran los acuerdos fundamentales, unas recomendaciones, a un articulado en concreto, pues requirió, llevamos 3 meses con sus días, noches y festivos trabajando en materializar ese proyecto de ley. Cuando se presentó el 17 de julio en la Academia Nacional de Medicina, realmente encontramos una respuesta, voy a decirlo en los términos que lo dijo el viceministro. Ustedes hicieron tanto bochinche, tanto ruido con eso, que el ministro nos obligó a venirnos a sentar a hablar con ustedes. Cada cosa tiene su momento, su tiempo y su lugar. Yo creo que la concertación con el gobierno nacional pues llegó un poco tarde porque nosotros ya publicitamos el proyecto y en eso fuimos francos. Les dijimos, mire, es muy posible que nosotros definamos en esta charla, en esta concertación que estamos haciendo con ustedes, unos puntos en los cuales estamos de acuerdo y que por estar de acuerdo en esos puntos nos critican los de la derecha extrema. Pero también tenemos unos puntos en los que tenemos preocupación y de pronto tenemos discrepancia y por eso nos critican los de la extrema izquierda.
Eso es difícil cuando usted construye un proyecto de ley solamente pensando en la salud pública desde el punto de vista técnico y, como hemos dicho, buscando el mejor proyecto de salud posible para el pueblo colombiano, consultando su realidad financiera, su realidad política y su realidad social y económica. Pero finalmente creo que lo logramos, ya tener un consenso con tantas instituciones de salud. Un día nos pusimos a hacer una especie de balance y representaríamos cerca de 400.000 personas, todas vinculadas al sector de la salud. Eso es un logro bastante grande y creemos que si es posible esta semana o la próxima ya se esté radicando, y hemos procurado que se radique por varios parlamentarios de distintos partidos políticos, ojalá que fueran independientes, porque no queremos que nos materialicen y nos señalen que pertenecemos a un determinado grupo político. Esa nunca ha sido la intención. Nosotros hemos hecho este trabajo absolutamente independiente de cualquier ideología. Más aún, lo elaboramos los acuerdos fundamentales antes de la campaña presidencial y se lo presentamos a todos los candidatos políticos en la Academia Nacional de Medicina. Eso fue completamente ajeno, sin saber quién iba a ganar, porque nosotros no teníamos la bola de cristal que nos dijeran quién iba a ganar. Y en eso estamos, creo que hemos avanzado. Es muy importante que ustedes conozcan, seguramente tendrán dudas que trataremos de solucionarlas, pero estamos avanzando y, como dice alguien, de para atrás ni para coger impulso. Voy a hacer un recorrido así rapidísimo, doctor Villar, si me hace para poder contestar algunas cosas. ¿Quién vigilará a ADRES para el giro puntual y completo? La Supersalud. ¿Es posible integrar las redes en un proceso de transición para que el seguimiento de los pacientes sea por parte de los CAPS? De hecho, en las redes integradas e integrales de servicios de salud, nosotros proponemos ese centro como el centro base, la puerta de entrada, que es la que debería en ese modelo hacer ese seguimiento específico al paciente. Una tarifa nacional diferencial según la categoría de calidad de cada IPS está propuesto en uno de los artículos que denominamos un sistema tarifario, no un manual tarifario, sino un sistema tarifario de manera que puedan generarse los estímulos a la calidad, porque pues la calidad vale, y eso digamos que no es parte de la ley, pero queda el artículo diciendo que en ese sistema tarifario debe considerarse esos incentivos a la calidad en términos de las tarifas. Bueno, en el tema de la formación hay unos artículos específicos para formación, pero no entra en detalle porque, digamos, eso requiere una reforma específica donde tiene que estar el Ministerio de Educación. Pero aquí sí, como yo lo mostré, se postulan esos, valga la redundancia, postulados que deben guiar el tema de la formación, que de allí necesitamos sea el estudio técnico para saber cuáles especialidades, cuál es el talento humano en salud, cómo deberían ser esos cupos, el examen único nacional, pero en términos de calidad y del detalle, eso requiere una reforma, digamos, que supera este proyecto de ley para entrar ya en detalle. El tema de los determinantes sociales ya lo contesté. Bueno, creo que ahí vamos más o menos. Claro, gracias, doctora Mayorga, por ese barrido a las preguntas. Y a todos ustedes por nos hemos dedicado 2 horas a esta oportunidad única en un momento y pues en una coyuntura extraordinaria, como ya el doctor Germán Redondo pues nos acaba de detallar, y yo solo quisiera hacer eco al comentario del doctor
Redondo acerca de cómo surgió la Alianza de Acuerdos Fundamentales y cómo fue posible que hoy las organizaciones médicas y el sector salud tenga esta propuesta sólida, multilateral, con capacidad real de interpretar el momento y una salida para el sector, sin dejar de mencionar todas las incertidumbres, como ya se ha descrito, lo han descrito los colegas expositores. El doctor Redondo nos dijo que esto no hubiera sido posible si no fuese con las organizaciones gremiales. Es decir, uno de los desastres o de los más, uno de los mayores daños que ha provocado la implementación de modelos basados en el mercado ha sido la deslaboralización y las políticas gubernamentales de la liquidación de las plantas de personal, cosas que por décadas ya hemos vivido en las 3 últimas décadas, condujo a la pérdida de la relación laboral que digamos, modificó los términos en los que convencionalmente, a través de ASMEDAS y otras organizaciones, había sido posible mantenernos unidos. Y este ejemplo de cómo se ha construido este proyecto debe resonar en todo el gremio a nivel nacional. Nosotros tenemos, hoy estamos acá por una iniciativa conjunta de colegios médicos. Los colegios médicos son una forma de organización gremial donde solo basta ser médicos y tener el deseo de sumar y de contribuir a un ejercicio profesional bajo las condiciones éticas, condiciones dignas y siguiendo la prestación del servicio y el servicio de nuestros pacientes a la lex artis. De modo que es una invitación también esta reunión de hoy nos ha mostrado de lo que podemos hacer y lo que podemos ser, y es una invitación a vincularse a los colegios médicos y fortalecer las distintas organizaciones gremiales en las que tengamos incidencia. Me permití hacer ese eco y creo yo que hemos terminado o podemos dar por finalizada una reunión de gran ilustración y de impacto. No sé si esto esté disponible, acerca de las preguntas de la disponibilidad de la conferencia. Esto está muy bien. Yo creo que aquí tenemos sobre la mesa una invitación a estudiar, a consultar la página de Acuerdos Fundamentales y a divulgar y a discutir en grupos esta presentación. Entonces, en la página web del Colegio Médico de Santander va a estar disponible a la brevedad, y posiblemente en la página de Acuerdos Fundamentales, porque pues esto que hoy hemos tenido es algo que tiene valor nacional, y sintámonos pues privilegiados y complacidos de haber tenido este espacio. Muchas gracias a todos por su asistencia. Recordarles la página de Acuerdos Fundamentales, www.acuerdosfundamentales.com. Ahí encuentran el texto, el articulado específico de nuestra propuesta y un formato de observaciones con el correo para que ustedes nos ayuden a divulgar, y por supuesto que en ese correo estamos esperando todas las observaciones. Ya nos han llegado algunas. Esperemos que esto salga bien. Nosotros ya, digamos, hacemos la propuesta, entrará al Congreso. En el Congreso depende de una cantidad de factores que no son propiamente, digamos, de
no están en nuestro poder, pero sí sentimos que cumplimos a cabalidad haciendo una propuesta que, si bien seguramente no es perfecta, es una propuesta de las organizaciones médicas y de profesionales de la salud que pretende contribuir con el mejoramiento del sistema de salud. Ojalá contribuya, y muchas gracias a todos por el tiempo y perdonen lo pesado, pero pues bueno, había que explicar. Muchísimas gracias. Fue magistral. Muchas gracias, Clemencia. Muchas gracias, Luis Ángel. Bien, amable. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Y Buenas noches. gracias. Pronto. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.